El vino de tea pues era típico de aquí de la zona, ¿no? Entonces todos los envases que teníamos de nuestro padre eran pues la pipa de tea. Antiguamente aquí no había ni acero inoxidable, ni roble, ni nada, solamente eran los envases de tea. La gente antiguamente no tenía, hacía las barricas del corazón del pino canario, que es donde está la tea, y por eso las barricas tampoco son de una capacidad igual como las de roble. Las hay, según el palo le daba para hacer la barrica, hacían la barrica, si daba de 200 litros de 200, si de 500 de 500, si de 700 o 300, arreglado el palo, hacían la barrica. Lo curioso de la tea es, pues eso, cuando la isla estaba incomunicada, no había otra cosa. Nuestra lejanía, las propiedades que le aportaba el vino. Es que no tenemos otra madera que tenga el cuerpo para poder fabricar las barricas. Entonces empezó por eso. Se empezó haciendo las barricas y ya, como casi sin quererlo, pues salía el vino de tea. Porque al ser de madera de pino, el sabor lo transmitía al vino. Única en La Palma, no existe en ningún otro sitio del mundo barricas de tea, sino aquí por un cúmulo de circunstancias ha llegado a ser. Creo que David ya... David tiene el tanque vacío. Hay que decir una décima mientras se... Giovanni decía que venía a echar una hora. Ya. Pongo 300 litros. A lo que más que sea. A quemar. Bueno, que el pino canario es una especie única en el mundo. Llegó a las Islas Canarias porque eso, por diferentes mecanismos de dispersión, entonces evolucionaron, se adaptaron y apareció una especie nueva, que es el pino canario, Pinus canariensis. Ya una película. A esa hora ya la pedí. Tonelero, latonero, herrero, de todo, ¿no? Y sobre todo eso llega hacia la barrica de tea, la hacía y las arreglaba. En esa época ahora coges la pipa, o si la quieres arreglar, la pones en el camioncito, en la camioneta y la llevas al carpintero. Pero entonces ni había carretera, ni había camioncito, sino que el carpintero tenía que ir a donde estaba la pipa. ¿Me entiendes? Y entonces él, con su cajita de herramientas, iba por todas las, según lo iban avisando, por todas las bodegas arreglando las pipas. Una barrica tengo ahí, que me la regaló mi abuelo, y era del padre de mi abuelo, y mi abuelo ahora podía tener 100 y poquitos años, o sea que pueden, sobre de 150 años tienen las barricas. Esa pipa la heredó la señora mía, heredó la pipa del abuelo. Esa pipa yo no creo yo que tenga, por las cuentas que yo estoy echando, tenga por lo mínimo 150 años o más. Este es el de este año. Y ahí un poquito así. Y ya. Ahora se aguanta. Bueno, abajo se dispara, pero... Y ya estoy viendo yo ¿Van por una cinema? ¿Y tan temprano fuiste para allá? No. Esta barrica puede tener alrededor de 200, 220, no sé seguro, porque era del padre del abuelo de mi mujer. Es una barrica en la que llevamos haciendo vino, pues... Bueno, yo llevaré como 10 o 12 años. ¿Por qué? Si yo tengo una allí, voy cuando consigue. Que si tienen para allá para cerca de 150 años más. La barrica es tan pequeña porque era una barrica súper grande, súper antigua, que ya tuvo todos los usos que pudo, y un carpintero de la época decidió que tenía que arreglarla, y la única manera de arreglarla era haciéndola más pequeña, aprovechando todas las partes buenas que aún conservaba la barrica y haciendo una más pequeña. Las tablas hay que darle el buje, lo que llaman el buje, hay que doblarlas y prepararlas, porque la tabla está hecha, ¿no? Una tabla recta, ¿no? Y después hay que, a base de fuego, prendían una hoguera, ¿no? Y las iban calentando, y entonces la madera iba cediendo.
le daban sebo, le daban para que si adquiría malos olores, pudriciones y cosas de esas, entonces iban a buscar hasta agua salada al mar para lavarla con agua salada. Pero si no tenía malos olores, lo que hacían era enjuagarla, tal, que saliera un poquito el agua limpia y volvían otra vez a poner aquí. Si no tenía mal olor. Ya si tenía mal olor, incluso le llegaban a poner cadenas dentro. Yo las lavo con bicarbonato sódico cuando las limpio y agua caliente. Les echo bicarbonato de ese sódico y eso, las lavo bien lavadas y después se lo hace. Para darle, eso se pasaba, para lavar una pipa bien lavada, se pasaba media mañana un hombre ahí dándole y dándole. No cualquiera coge la pipa para lavarla. O sea, no es llegar y empezar, no, tienes que cogerle de tal manera que ella sola, porque si no la pipa, el agua que tiene dentro te maneja a ti. O sea, tú tienes que darle el golpe a un ritmo que ella vaya sola y venga, porque si no, te maneja a ti ella. Y aquí el vino que se producía aquí, que era vino de tea, y que ese vino se consumía aquí y en el norte, en Barlovento y Los Sauces. O sea, venía la gente de Los Sauces, en Las Bestias, a buscar el vino de tea a Garafía y a Punta Gorda. El vino se consumía entre Punta Gorda y Los Sauces. Esta barrica la cambiamos a un agricultor por un envase de acero. Tiene, por lo que él calcula, tenía 200 años, pues tendrá unos 220, entre 240 y 220. Y sí es verdad que cada vez cuanto más vinos ponemos, mejor vino nos da. Es una madera tan fuerte que necesita que pasen muchos vinos para que no te dé solo la sensación, digamos, se armonice un poco. Viene el cambio del acero inoxidable. Empieza a aparecer, te estoy hablando, pues del año 2000. O sea, hace 20 años prácticamente, ¿no? Y la mayor parte ya no quieren sino de acero. Pero hay muchos que sí les gusta. No es cantidad tampoco, pero... Dice, pipas de hierro para guardar el vino y tal. O sea, como que no era una cosa que lo veían con buenos ojos, sino que eso no servía. Esta es ecológica también. La podamos... El follón un bidón lo lavas y lo puedes dejar tal cual. En la pipa tienes que hacer el vino, lavarla, conservarla. Sacarla para afuera. Tienes que lavarla, un follón para lavarla, una pipa grande como aquella, imagínate tú para lavarla. Y tienes que conservarla hasta la próxima cosecha. En que el vino estaba todo el tiempo en vinotea, fermentaba, de fermentar iban sacando de la barrica con un torno, se hacía un agujerito en la barrica, sacabas el torno, llenabas el tema y ibas bebiendo. Antes se empezaba, como el vino claro, va clarificando por abajo, empezaban a probar por el de arriba. ¿Qué tal? Ya después por el otro. Y así, para eso eran los tres, porque si no, no estuviera sino uno. Como él sale auténtico, tal, ponerle el mosto dentro de la pipa. Y después lo tienes ahí, pues el tiempo que quieras. Vas probando y cuando te parece que ya sabes a tea, tal, eso es cuestión de cada uno, ¿no? Pero... No usaba la zanahoria, tampoco. Bueno, la pipa va cambiando también. Vamos, declarado, pero un montón. Pero también las pipas... Otro poquito, porque... Mi padre lo dejaba en la pipa de tea todo el tiempo. Porque la gente de antes, estaba acostumbrada al sabor ese fuerte de tea. Mi padre eso cogía todas las uvas de la finca, lo pisaba en un lagar, tenían como, no se separaban
los ollejos del raspón, sino ahí iba todo junto, lo pisaba con los pies ahí, ¿ves? Y hacían el queso con todo eso y le ponían como una soga así alrededor y prensaba, en el caso de él había una viga como con un gato de esos de levantar un coche, algo parecido. Pero que se da cuenta de... Una cata como es, marida, ¿cómo es? Vertical. La bodega de la vid o algo así. Callar las uvas, no de vago ni nada, sino todo con todo. No, pues yo por ejemplo lo hago igual que lo hacíamos antes. Sí. Por lo menos 200 años puede tener esa pipa. Nosotros. Sí, yo he hecho una mano. Yo he hecho una mano. Mira, que mi abuelo tenía un agar también igual que este. Era con un palo de tea metido a la pared del pajero donde estaba, y entonces después se le ponían piedras encima de ese palo y era lo que hacía de prensa. El vino luego que hicimos en el agar, que tengo ahí, y ese es el que iba de gato. Esa ya es de las modernas, no es como la de abajo. Y aquí para las pipas después, y lo paso también con una manguera que tengo de allí, del agar para arriba. Lo prenso con una prensadora de esas de un gato y un cesto de metálico. El agar también de tea, sí, el agar de tea. Y luego tenía una viga de tea también, la viga de tea. Era con un juncillo, si los habrán visto, un juncillo. Ponían el juncillo ese y en el fondo del juncillo debajo ponían una piedra. Aquí formaban el queso, que llamaban el queso, y lo amarraban alrededor con una soga. Si estaba un día o dos hirviendo, ese vino no está bueno. El vino tiene que estar por lo menos 8 días o más. Y ponían el vino en las barricas a fermentar y ahí lo dejaban hasta que aclarase el vino y lo iban vendiendo así sobre de las lías, no lo trasegaban ni nada. Según dejaba de hervir, ya empezaban a beber vino. Buenos días, ¿qué tal hoy? ¿Ya está llenándose? El acero inoxidable y después le damos un pase por tea. Y después pues le damos el toque a tea que queramos. Antes pues se dejaba siempre en la pipa de tea de año a año y era pues un vino súper fuerte a tea. Se comía la fruta, lo que sabía era solamente a resina. Si no, yo lo hago todo mezclado. Prieto, listán blanco, listán negro, negramol, albillo, berijariego, que es el que hay detrás. Pues toda la que tengo. Blanco y tinto todo mezclado, albillo, de todo. Y se hacía un único vino, salía un clarete. Albillo y listán blanco son las blancas que tenemos. El negramol, que es el más que había antes por aquí. El almuñeco, que también había algo de tintilla. Bijariego, tenemos listán negro. Negro amor, casi el 80%, pues un poquito listán negro o de almuñeco. Negro amor, listán negro y algo de prieto. Todas las clases de uva, blanco, tinto, hacían una vendimia un día. Pues se vendimia el 10 de octubre. El 10 de octubre vendimiadas independientemente de la climatología de ese año. Entonces, bueno, el 90% de los vinos se te estropeaban. ¿Qué problema había? Que cuando el vino te lo bebías en el sitio, en la cueva y todo eso estaba bueno, pero cuando bajabas a la costa donde hubiera más calor, el vino se estropeaba. Pero la tea, curiosamente, te disimula, admite más picado que cualquier otro vino. Creo que sería interesante buscar un criterio, como tenemos en los blancos, los rosados, los tintos, de qué y hasta cuándo sería, hasta cómo. ¿Cuándo y cómo es un vino tea? El tiempo que puede estar, el que no puede estar,
la pipa cuánto tea da, cuánto menos. Si llegamos a buscar un criterio de unificación, siempre es bueno que esté suavito. La tea se le nota poquito, siempre tiene soluciones. Si está muy fuerte, te tira. Al que le gusta, y a mí, por ejemplo, me encanta el olor a tea, la madera de tea, pero entiendo que son vinos quizás complicados de beber porque es un sabor peculiar, o te gusta o no te gusta. Y desde siempre hemos tenido mucha discrepancia en las catas de los vinos de tea. Porque hay gente que le gusta la tea, pero no le gusta mucha tea. Yo soy de los que defiendo que el vino, para hacer un vino de tea, necesita tea. Porque hay épocas de ciclos de catadores que buscan un vino a lo mejor que tenga un puntito más de tea, menos. Entonces, dependiendo, vas llevándolo a las catas y vas viendo el punto más o menos que requieren. Ahora mismo estamos en vinos en nariz, el que te resalte un pelín la madera, que no te resalte todo, que no te envuelva el vino que no da, sino una tea suave y en el paladar lo mismo. Pero yo conozco gente que se bebe, que le gusta el vino de tea y que yo no me lo puedo tomar, porque vamos, entonces eso es muy difícil, pero sí podría llegar a tipificar un tipo, digamos, de aquí no debería de pasar. Más, menos tea, dependiendo del tipo de barrica, de los días que está macerando el vino, las variedades de uva, la edad de la barrica, influyen muchos factores. Pues yo no te sé decir ni a qué me sabe ni a qué me huele, porque no le encuentro yo más sabor de nada. El saborcito ese a resina, que por lo menos a mí me encanta, si no está muy fuerte, claro. Y luego aportan unos aromas a la resina. Un poquito como que tiene eucalipto, pino verde, un poquito de frambuesa, porque como no se come la fruta, pues tiene así toques a frutos rojos. Embotellaban el vino cuando quería que haga champán como los entendemos hoy en día, pero el método que primero se descubrió. A diferencia de otras especies de pino que existen en el mundo, es la única que triplica el número de canales resiníferos, y esa resina, al estar el triple que en otro tipo de pinos, pues creo que eso, claro, aporta esa propiedades. Gracias. Quedado el tuyo este año. No lleva. Estas pipas son las que las puedes dejar incluso el año entero, que no te va a coger sino el puntito, porque ya están curtidas y no le transmiten al vino sino el sabor a tea necesario. No es demasiada tea por eso, porque eso está tan cortido la pipa, está tan cortida, o sea, que son tantos los años que ha pasado eso por dentro de ahí, que ya no... Pero si es una pipa que la arreglas para limpiarla, porque la quieres tener bonita, y las pones a lo mejor incluso hasta un día solamente, ya con eso cogen el punto que le hace falta. Los vinos de tea ellos no los conservan en tea, sino los ponen un tiempo para que coja el sabor, y eso no tiene nada que ver. Incluso hay quien lo fermentan en un bidón de acero inoxidable, y si les gusta sabor a tea, cogen un pedazo de tea y se lo meten dentro. Eso no tiene nada que ver. Lo menos 150 tiene, o más, que estamos esperando a que se vacíe. Un vino de tea es de tea si tiene tea. Si a ti te viene la tea, si a ti te impregna de tea tus sentidos. Pero claro, es que ya a nivel individual el umbral es diferente. Creo que falta un trabajo más ahora mismo, no solo en la elaboración del vino, sino en la comida que totalmente la acompañe. Tenemos carne de conejo y vino de tea, o carne de cabra y vino de tea. Y entonces es que todavía no he encontrado nada que se acompañe al... O gofio escaldado con un buen potaje y vino de tea.
se preparaba una carne de cabra, un plato de salsa, siempre lo recuerdo así. El caso más cercano que he encontrado es con comida pakistaní, curiosamente. El vino de tea es lo mismo que otro, lo que pasa son costumbres, ¿no? Estando bueno, pues, no siendo ensaladas, ¿no? Pero Con un pescado no te cabe, nunca. Un maridaje con salmón, con queso curado. Un vino de tea con una carne, con un buen solomillo, pues tampoco. No es para beberte una botella comiéndote un solomillo de carne, es para un sobremesa o aperitivo. Con la comida con la que sea. Ya te ves, papá. Aquí en la bodega debe ser habiendo carne y papas asadas y queso, con lo que sea, se ve bien. Mira, este es hermano de ese. Y no. Van con todo porque si está bien hecho es bastante exquisito. Un escaldón de gofio, la cabra en salsa, un conejo, un poquito con toques fuertes, picantes, a hierbas aromáticas. Lo calienta ese pan con chorizo, una sardina y se bebe unos vasos de vino, que eso sí sabe. Eso sí sabe. Porque si lo tomas el vino con algo suave, vas a tomar vino, no vas a comer, vas a tomar solo vino. Pues casi con cualquier cosa. Al que le guste el vino de tea no se le puede decir lo como con este, lo como con otro. Y el que le guste un poco menos, pues sí, con un quesito curado, con una carne en salsa. Normalmente su carne de cabra, cualquier potaje. Una carnita con unas papas arrugadas va fenomenal. Y todas esas cosas, pero el que le guste con cualquier cosa. Queso, higo, almendra, gofio. Llenando. Ahí va. Que no se pierda ni una gota. ¿Qué más sale? Un cacho de queso curado y almendras. Son de Punta Gorda. Carne de cochino. Cualquier comida me sirve. Higo seco, almendra, un trocito de queso curado y un vino de tea, y es como si te remontaras 500 años atrás. Vamos y ya está. Para abajo. ¿Sabes? Porque allí en el papi no tengo cobertura y aquí sí, perfectamente. Bueno, esta es la viña más alta. La viña más alta de la isla. Yo me gusta tomarme un vaso, probarlo tal, si no sabe mucho, pero si no, no me gusta. A mí me da hasta ácido. Yo no... Y hasta tengo una pipa, pero no suelo... Ajá, un hombre que hacía tea, que eso, pues, no sé cuántas pipas, tenía 11. Sí, 9... Una cueva, porque aquella cueva que puede tener 10 metros, 12 metros. No, menos. Y toda llena de 8, pipas de 10 tea, metros. abandonadas ya. En los sauces se vendía bastante bien, no 10 cajas, sino igual 50 cajas al mes o lo que sea, pero se ve que según esa generación se ha ido yendo, no se reparte. Ahora hay mucha gente que te alaba el vino, pero nadie que se lo beba. Una cosa tan peculiar, y desgraciadamente hubo una época que dejó de existir prácticamente, lo tenían su gente en su casa, en su bodega para su consumo, y las bodegas poco apostaban por esto, y parece que ahora, pues debido al mercado, debido a que todos nos hemos formado mucho más, a miles de situaciones, creo que se está volviendo otra vez a introducir esto en el mercado y a hacer buenos caldos, porque Es una pena porque es algo que tenemos aquí nosotros, que es único en La Palma. 2 años, 3 años, lo hacía en tea. Después yo no sé, Saqué 2 pipas. no sé qué le pasó a este chico, empezó a ponerse gandul Y ya no quiere hacer nada. la última la llevé, el otro día la llevé para abajo. nosotros tenemos este concurso, hacemos un concurso de vinos de aquí de la zona, de la comarca noroeste, y los 2 primeros años empezamos sin concurso para los vinos de tea, y nos encontramos que dentro de los vinos tintos nos querían meter también los de tea. Tuvimos que proponer un concurso aparte para los vinos de tea. Este año hemos tenido 11 vinos de tea en nuestro concurso, y para nosotros eso es
creo que es una alegría porque de haber 3 a pasar a 11 quiere decir que la gente está apostando un poco por eso. Y el poder rescatar algo que se está perdiendo e intentarlo llevar a su máxima expresión es como un reto personal que no sé si seré capaz de conseguirlo. Debe ser una cosa muy exclusiva, ya que creo que lo único es único en el mundo, nuestra forma de hacerlo y nuestra madera. Un vino que sea que es único en el mundo, que haya que tenerlo en ciertos sitios y entre todos, y al estudio este que se está realizando, pues buscar la forma de unificar criterios para que este vino salga adelante. Llegar a eso, a que la restauración se adapte a ofrecer y tenga aquello. Tú sales de cualquier punto de la isla o vienes de Tenerife o vienes de aquello y dices yo me voy a Garafía, me voy a Punta Gorda, me voy a aquello, me voy al restaurante y me como un buen plato de carne de cabra y me bebo un vaso de vino té. Yo siempre digo, es eso lo que dice Baja Garafía, carne de cabra y vino de té.